soy Javier Pablos, trabajo como ingeniero de soluciones para la Administración Local y Diputaciones en ERRI España y os agradezco a todos los que estéis aquí presentes a que estéis conmigo en esta sesión que tratará sobre gemelos digitales vivos y su aportación a la modernización de nuestras ciudades y territorios. Voy a hacer una pequeña presentación para aquellos que no nos conozcáis. ERRI es líder mundial en sistemas de información geográfica y con una amplia base de clientes repartidos por todo el mundo, como veis un poco en el mapa. Además, tenemos una fuerte presencia en Europa, con 7 centros de I+D y también una sólida red de partners y distribuidores, como nosotros, que nos permite pues eso, colaborar y compartir conocimiento al servicio de la innovación para nuestros clientes europeos y, bueno, en nuestro caso, a vosotros, nuestros clientes españoles. Y hoy, como os decía, vengo a hablar de gemelos digitales y sobre todo de la importancia de que esos gemelos digitales se diseñen como gemelos digitales geoespaciales, porque al fin y al cabo todas las decisiones municipales están ligadas al territorio y realmente es la geografía la que nos permite eso, tener esa visión de único ecosistema donde integramos factores económicos, ambientales, sociales y así podemos entender relaciones, patrones y, por tanto, avanzar hacia la sostenibilidad. Hoy en día ya hay muchas organizaciones que se han sumado a esta iniciativa de gemelo digital y muchas de ellas han confiado, digamos, en la plataforma geoespacial de ArcGIS, la tecnología de ERRI, como compañera de viaje. Aquí vemos en pantalla una serie de ejemplos que aplican a múltiples ámbitos municipales, como puede ser el urbanismo, como puede ser la movilidad, el comercio, el turismo, medio ambiente, infraestructura. Realmente la componente geoespacial está en todas esas áreas. Y ahora en pantalla vemos esos niveles de madurez de un gemelo digital y las principales tecnologías que hay en cada uno de esos niveles. Hoy voy a intentar hacer un breve recorrido por esos niveles de madurez, mostrando algunos ejemplos reales en los cuales la tecnología de ERRI ha sido clave para que administraciones públicas puedan implementar gemelos digitales operativos y útiles. Y voy a empezar por la parte de abajo, el nivel más descriptivo, donde el objetivo aquí es claro, realmente es mapear la realidad física de una manera fiel y comprensible en un entorno digital. Entonces veamos cómo lo podemos hacer. Para ello es clave el 3D, ¿vale? Pasar del 2D al 3D, como vemos en pantalla, con la publicación de los edificios con un nivel LOD2 del Ayuntamiento de Barcelona, vemos cómo se transforma completamente la manera de entender el panorama, ¿no? Volúmenes, alturas, la relación entre edificios, el impacto visual de una actuación, todo eso cobra mucho más sentido en el 3D. Y lo importante, quizá lo más interesante, es que hoy en día no hay que hacer grandes inversiones en captura de datos. Tenemos datos públicos como el LIDAR del CENIG, la huella catastral de la Dirección General de Catastro y en ERRI tenemos herramientas que de una manera más o menos automatizada te permite extraer estos edificios con un nivel de detalle LOD2 que obviamente digamos, las municipalidades pueden poner al servicio de la ciudadanía en portales tipo como el que vemos en pantalla, en este caso son los edificios de la ciudad de Vigo, y vemos como claramente cualquiera, un ciudadano, una ingeniería, un estudio de arquitectura, cualquier empresa privada, puede acceder, seleccionar un área y extraer una zona que luego ellos podrían importar, por ejemplo, en sus entornos de trabajo, un software de modelado BIM, etcétera. Con lo cual esto, como vemos, acelera proyectos y también ayuda mucho o hace más eficiente la colaboración público-privada. Este otro ejemplo, lo pongo porque no significa solo ver edificios, sino que también esos edificios pueden tener información de interés y, por tanto, podemos simbolizarlos en base a alguno de sus atributos. Año de construcción, altura, eficiencia energética o, como es el caso, por tipo de uso, tal como está establecido en Catastro. Y quizás es muy interesante de este caso de uso que hemos integrado, además, toda la información de los inmuebles, los archivos .cat, de manera que tú, al pinchar en un edificio, no solo ves la información de ese edificio, sino que también ves toda la información y estadísticas de sus inmuebles. Y el siguiente paso ya sería dotar, digamos, al gemelo digital de un poco más de realismo, ¿vale? En este caso vemos cómo para el Ayuntamiento de Segovia se creó una malla 3D hiperrealista a partir de un vuelo aéreo que transformó por completo el cómo entendemos y analizamos la información del Ayuntamiento. Vemos como información del Plan General de Ordenación Urbana, información catastral,
datos del potencial de captación solar de los tejados, incluso datos sociodemográficos o de vivienda, adquieren una nueva dimensión cuando lo pasamos al 3D, incluso estas simulaciones de inundabilidad. Al final, como decíamos, el ojo humano comprende mucho más el 3D y, por tanto, hacer análisis exploratorio, mediciones, análisis de cuenca visual, pues cobra mucho más sentido incluso pues, estas herramientas de perfil longitudinal que nos permite, por ejemplo, estudiar temas de accesibilidad de nuestras ciudades. Y ahora ya el mercado está empezando a hablar de ultrarrealismo. ¿Vale? ¿Qué es esto del ultrarrealismo? Dentro de nuestro software de fotogrametría ya somos capaces de procesar o generar Gaussian splats. Estos Gaussian splats son millones de pequeñas manchas o splats tridimensionales que capturan luz, color y profundidad, dándole muchísima mayor precisión. Sobre todo aspectos donde la fotogrametría tradicional tiene limitaciones, como puede ser la vegetación, como puede ser las estructuras finas, farolas, antenas, barandillas, etc. Incluso las superficies reflectantes, con los Gaussian splats se consigue muchísima más realidad. Y todos estos productos que os he mostrado y que sirven, como os decía, para describir esa base del gemelo digital, también se están empezando a explorar con nuevas tecnologías, el avance de nuevas tecnologías como es la realidad virtual, la realidad mixta y la realidad aumentada. Como vemos, esto puede ser de gran interés para planificación de respuesta ante emergencias, planeamiento urbano o cualquier otro ámbito, digamos, de gestión pública. Y ya por concluir esta parte del nivel descriptivo, además de edificios, además de mallas, además de Gaussian splats, podemos incorporar otro tipo de datos, como pueden ser los modelos BIM, los datos LIDAR, imágenes orientadas y otro tipo de información geoespacial que nos permita lograr esa representación fiel del entorno en un contexto digital. Y aquí estamos viendo en pantalla el caso del Ayuntamiento de Madrid, donde con esta integración pues eso, ha podido mostrar con gran nivel de detalle las obras de remodelación del nudo norte e incluso poner a disposición de los ciudadanos cierta información para que luego ellos pudieran utilizarlo en sus propios proyectos. Pero bueno, una plataforma geoespacial no solo debe permitir ver el 2D y el 3D, sino que debe ofrecer herramientas de análisis geoespacial avanzadas que nos permitan identificar patrones y relaciones en los datos. Esto lo pusimos en práctica en el Ayuntamiento de Rota. Con motivo de la Motorada, un evento que cada año atrae a miles de personas a Rota, realizamos un análisis integral de su impacto en la ciudad. Estudiamos los viajes y pernoctaciones durante las fechas del evento, usando datos abiertos del misma, e identificamos de dónde procedían esos visitantes y si eran viajes frecuentes o esporádicos. Luego, con datos de movilidad de TomTom, también evaluamos el impacto en el tráfico. Estudiamos 2 fechas, una durante el evento, otra un día normal, y vimos cómo afectaba, digamos, el evento al tráfico rodado. Y también hicimos análisis en tiempo real de algunas de las intersecciones. Y por último, pues hicimos un estudio de espaciotemporal de variables como la temperatura y la calidad del aire en diferentes zonas de la ciudad. Y otro ejemplo de herramienta analítica es la que hicimos para el Ayuntamiento de Las Palmas. Junto a Sagulpa, una empresa pública del Ayuntamiento de Las Palmas, se creó un visor que permite hacer un cálculo dinámico del tiempo de sombra proyectada para una fecha establecida y un rango de horario que es configurable. ¿Vale? Entonces, y tiene en cuenta tanto los edificios 3D como el arbolado urbano. Esto obviamente habilita a los técnicos del ayuntamiento con una herramienta muy útil para hacer mediciones objetivas del comportamiento solar en el espacio público. ¿Vale? Pueden seleccionar una fecha, seleccionar un rango horario y a partir de ahí la herramienta le calcula el tiempo total de sombra que tiene esa zona. También se hizo un análisis de índice compuesto de soleamiento, en este caso enfocado a comercio, para identificar aquellos tramos comerciales más vulnerables frente a la incidencia solar. Este índice tiene en consideración varios factores. Por un lado, tenemos el análisis de intensidad solar para el día de mayor exposición, que es el del solsticio de verano. Tenemos el índice de transeúntes por tramo de vía,
Y también tenemos el número de visitas a comercios y, finalmente, la población vulnerable, en este caso personas mayores, que se sacó de los datos censales del INE. Y obviamente con este enfoque no solo medimos el sol, sino que realmente evaluamos el impacto sobre las personas y la actividad económica, pudiendo luego priorizar actuaciones sobre aquellos tramos más críticos. Otro ejemplo es este que vemos en pantalla, donde dentro del mismo proyecto creamos este cuadro de mando orientado al concepto de ciudad de los 15 minutos. Aquí el objetivo es claro, es realmente ayudar al ayuntamiento a identificar qué zonas de la ciudad necesitan infraestructura nueva porque no está cubriendo ciertos aspectos de las necesidades de la ciudadanía. Entonces, el técnico municipal puede seleccionar un tipo de equipamiento, en este caso estamos viendo los mercados municipales, pero podría ser guarderías, parques, estaciones de bicicleta u otro tipo, y define el tiempo y el modo de viaje. En este caso se pueden estudiar coberturas de 5, 10, 15 minutos a pie, en bicicleta y también a pie, pero a una velocidad adaptada a niños o ancianos. Y obviamente pues este cuadro de mando se actualiza dinámicamente, identificando qué zonas y cuánta población está cubierta por esa infraestructura y qué zonas y cuánta población no está cubierta por esta infraestructura. Y como vemos están distribuidos por rango etario también. Y obviamente es una herramienta muy útil, digamos, para la planificación porque permite priorizar inversiones donde realmente se necesitan nuevos equipamientos. Y ya más enfocado al turismo, en Las Palmas se calculó el índice turístico, que está basado en datos de Única 360. Como veis, cada cuadrícula ahí del grid tiene el dato de cuántos visitantes nacionales e internacionales se reciben al año. Es curioso porque al añadir la componente geoespacial, el propio ayuntamiento nos comentaba que identificaron zonas de la ciudad que inicialmente no pensaban que eran de interés turístico y que realmente los datos les decían que sí eran de interés turístico. Y por tanto es una herramienta interesante para comprender el paisaje turístico y planificar estrategias, pues eso, para dinamizar barrios y dimensionar infraestructuras y servicios pues, según la popularidad turística o, por el contrario, poder desarrollar estrategias que aumenten el atractivo en aquellas zonas que son menos visitadas y, por tanto, fomentar el desarrollo económico en toda la ciudad. Y ya para finalizar este módulo de analítica, os quería contar este caso que me parece muy interesante, lo que llamamos el análisis del visitante. Se trata de un estudio que hicimos de patrones de movilidad de los turistas a partir de datos móviles anonimizados. Y como veis en pantalla, cada hexágono representa la cantidad de turistas alojados en los establecimientos turísticos de esa zona. Y cuando seleccionamos un hexágono, las flechas, cuya intensidad indican el volumen de desplazamiento, te indican qué otras áreas de la ciudad están siendo visitadas por esos turistas. Entonces, como veis, es un análisis que tiene una fuerte componente geoespacial y sirve pues eso, para tomar decisiones basadas en comportamiento real, ¿no? Puede ser para reforzar estaciones de bicicleta o patinetes, ajustar el transporte público, optimizar los servicios urbanos, incluso pues eso, redistribuir flujos para reducir la presión en ciertas zonas y dinamizar áreas que están menos visitadas. El siguiente escalón dentro de esta madurez de los gemelos digitales es donde el gemelo realmente adquiere vida, ¿no? Es donde integramos datos de sensóricas, de sensores IoT. Y en este caso os voy a presentar dos proyectos muy interesantes en los que hemos trabajado recientemente. Y paso con el primero, que es el gemelo digital de la zona de bajas emisiones de Getafe. Aquí el reto era el de reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire, haciendo la ciudad más sostenible. Y los principales desafíos, pues como vemos, son monitorizar en tiempo real los vehículos que acceden a la zona, integrar datos diversos en una única visualización y analizar la efectividad de las medidas aplicadas a partir de los datos históricos que se están recopilando constantemente. Y obviamente, pues todo ello con el fin y el propósito de facilitar la toma de decisiones rápida y basada en datos precisos. En este caso, sobre la base de datos de edificios del gemelo digital que comentamos anteriormente, se incorporaron servicios de movilidad de alto valor que tenemos disponibles en nuestro catálogo de datos. Uno de ellos es el servicio de tráfico en tiempo real, que se actualiza cada 5 minutos para toda España y, por tanto, está disponible para todas vuestras ciudades, así como las cámaras e incidencias de la Dirección General de Tráfico, incidencias en tiempo real de la Dirección General de Tráfico.
Y luego, obviamente, pues datos propios del ayuntamiento, aparcamientos públicos, privados, regulados. Y finalmente las cámaras de reconocimiento de matrículas que se instalaron, digamos, en esa zona de bajas emisiones y que se hizo sobre plataforma Figuare. Innovasur, como vemos ahí en pantalla, es una de las empresas que sensorizó la ZB de Getafe y nos permitió integrarnos a su plataforma a través de APIs. De esta forma, cada hora se actualiza esta información generando, integrando la información de conteo de vehículos categorizados por categoría ambiental, y también se calcula esta zona interpolada que nos permite visualizar rápidamente por dónde se está concentrando el tráfico en función, para esa hora concreta. Y toda esa información que os he ido comentando pues, se visualiza en este cuadro de mando, esta aplicación web interactiva y fácil de usar, que permite ver el conteo de vehículos por categoría ambiental. Además, un usuario puede hacer una búsqueda de una cámara específica y consultar su última lectura. Es posible consultar los datos agregados a lo largo de todo el día y acceder, como vemos en pantalla, al histórico de conteos de cada cámara, así como al histórico de incidencias de carreteras. Además, se disponen de gráficos con todas las tendencias diarias, mensuales y anuales, basadas en esos datos históricos, y también se ofrece la capacidad pues, de exportar esos datos agregados y también de establecer filtros pues, por su conjunto de cámaras o rango de fechas. Con lo cual veis que es una herramienta muy dinámica y yo creo que muy útil para controlar y monitorizar la ZB. De igual manera, se ha desarrollado una segunda aplicación. En este caso, permite controlar las sanciones que se han producido dentro de la zona de bajas emisiones y que nuevamente, de forma muy visual, pues, se pueden ver dónde se están concentrando. De la misma manera, se pueden consultar pues, la evolución diaria, acceder al histórico mensual y diario de sanciones y filtrar por cámara o rango de fechas. Como vemos, pues este tipo de aplicaciones permiten monitorizar de una manera muy visual qué está ocurriendo en esas zonas de bajas emisiones. Y quizá aquí el dato interesante es que gracias a la interoperabilidad de sistemas como el de Innovasur y el nuestro, de ERRI, este proyecto se pudo implementar en tan solo 3-4 semanas, con lo cual hoy en día generar este tipo de proyectos y de visualizaciones no llevan gran tiempo y es muy interesante. El segundo proyecto que os quería contar era ya un gemelo digital más enfocado a comercio y mercados municipales para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En este caso, el reto era transformar dos mercados, el del mercado central y el mercado del puerto, en espacios inteligentes basados en datos. Se integraron 275 dispositivos con el objetivo pues, de monitorizar en tiempo real la actividad y afluencia de personas, medir el confort a través de los sensores de temperatura y humedad, analizar la calidad del aire y la concentración de CO2, controlar el llenado de papeleras y apertura de puertas y así, por tanto, entender pues eso, los patrones de comportamiento dentro del mercado. Aquí la idea no era solo sensorizar, sino realmente convertir datos en decisiones y esto que yo creo que está muy alineado con las nuevas subvenciones que Red.es da para Smart Economy. Como vemos, este es el cuadro de mando que se montó para, digamos, entender la situación actual del mercado. Aquí los sensores georreferenciados muestran sus lecturas en tiempo real y se categorizan según si es excelente, bueno, mejorable, malo, muy malo. Se tienen indicadores de la evolución diaria tanto del número de personas que acceden al mercado como de los sensores que se seleccionen. Y bueno, pues eso, se tiene información de la temperatura y la humedad, que nos permite, por ejemplo, identificar si hay mucha humedad, pues que pueda afectar a ciertos alimentos y, por tanto, tomar decisiones sobre si reorganizamos los puestos. También, en este caso, estamos viendo el estado de las papeleras, lo que nos permite tomar decisiones proactivas sobre la limpieza del mercado. Y, por último, estamos viendo el estado de la red y cuántas personas han conectado en la última hora a la red Wi-Fi. Pero en este caso también se analizó ese histórico del último mes, pudiendo identificar, como vemos, cuáles son las puertas más populares, digamos, de acceso al mercado, o incluso comparar la afluencia de personas con el indicador seleccionado.
¿vale? De manera que puedes ver la correlación que puede haber entre variables, ¿no? Entre cuánta gente accede y cómo crece el nivel de CO2, etc. Y si pinchamos en un día concreto, en los gráficos de la derecha vemos esa evolución diaria a nivel horario de cómo ha ido cambiando esos indicadores. Y luego, con esos datos históricos, lo que hemos hecho es un análisis de geoestadística espacial para detectar clústeres de comportamiento. Esto significa que todos los puntitos que veis por aquí, los que tienen el mismo color, tienen un comportamiento similar en cuanto al número de visitas, ¿vale? Así podemos entender esos patrones de movimiento y comportamiento dentro de los mercados. Por lo tanto, se puede identificar pues, qué entradas concentran mayor flujo en las primeras horas del día, qué pasillos tienen picos de personas al mediodía, áreas de tránsito constante pero que es bajo. Y, por tanto, esto nos permite entender mejor qué es lo que está pasando y por tanto, poder tomar decisiones estratégicas. Dentro del mismo proyecto, aprovechando las estaciones de calidad del aire del Gobierno de Canarias, que tenía por ahí instaladas, también se creó este cuadro de mando que nos permite entender cómo afectan las condiciones exteriores a esos mercados, ¿vale? En este caso, lo que querían también ver era un poco los episodios de calima ahí en Las Palmas, cómo afectaban a la afluencia de personas a los mercados. Se incluyó información sociodemográfica para también entender cuando hay contaminación, cuánta población en torno a ese sensor puede estar afectada y, sobre todo, bueno, como vemos ahí, diferenciada por rango etario, por tener en cuenta, pues eso, sobre todo personas más vulnerables. Y, obviamente, pues también se hizo un análisis histórico de los datos, etc. Este gemelo digital, además, pues integra la participación ciudadana, ¿vale? El ciudadano puede acceder a encuestas de satisfacción mediante códigos QR y esas preguntas iban un poco enfocadas en cuanto al confort térmico, sensación de limpieza, calidad ambiental, experiencia general, o sea, un poco relacionado con los propios sensores. De manera que así lo que puedes hacer es correlacionar las experiencias de los usuarios con las medidas de los sensores y de esa manera, pues, realmente estás validando si lo que te dicen los sensores pues lo están experimentando realmente los asistentes al mercado, ¿vale? Por tanto, es un modelo de mejora continua basado en evidencia. Y ya para terminar con este proyecto, se amplió no solo a nivel de mercado, sino también una visión más global del comercio en toda la ciudad. Se generó un inventario de comercios utilizando datos de EcoAnalytics que clasifica estos comercios pues, por conveniencia, que son aquellos de productos básicos, comercios turísticos y otros comercios. Se integró también información sociodemográfica de Esri Demographics y esto permitió pues, entender distribución de comercios por barrios, la relación que puede haber entre la tipología de comercios y la tipología de población o ingresos de una zona e incluso pues, zonas con déficit de comercio o zonas que estuvieran saturadas. Así poder, por tanto, pues, diseñar estrategias que permitan un poco dinamizar o afectar al comercio alrededor de tu ciudad en general, que también, como decía, pues, va muy alineada con esas nuevas convocatorias de financiación de Smart Economy. Y ya para seguir escalando, digamos, en el gemelo digital, quería comentaros un poco nuestros avances, los avances que estamos haciendo en ERRI a nivel de inteligencia artificial aplicable a gemelos digitales. Por un lado está la geointeligencia artificial, que nos permite, digamos, automatizar esas labores de extracción y detección de información a partir de imágenes y utilizando modelos de inteligencia artificial, ¿vale? Esta tecnología ya es muy madura. Lo que tiene es que no para de actualizarse, se van generando nuevos modelos constantemente y se van mejorando los que ya existían. Entonces, esto está ayudando a ser mucho más productivos a nuestros clientes en tareas como pueden ser la de hacer un inventario urbano, detectando arbolado, carreteras, contenedores y otros activos municipales. También para las labores de mantenimiento, porque pueden detectar grietas en carreteras, pueden detectar acumulación de objetos en la vía pública, etcétera, y también ya más en la parte operativa, pues eso, detectando en tiempo real nivel de ocupación de parkings, etcétera. En esta línea quería contaros un caso práctico en el que yo tuve la oportunidad de participar. Se trata de un apoyo que dimos a la Unidad Militar de Emergencias y a la Policía Municipal de Madrid durante la Dana de Valencia del 2024
y relacionada con la evaluación rápida de obstáculos en Paiporta. Todos recordamos aquel trágico evento de la Dana que afectó a Valencia y sus alrededores, ahí en 2024. Ahí en pantalla estamos viendo la huella, ¿no? la extensión de las inundaciones. Y uno de los municipios más golpeados en ese caso fue Paiporta. ¿Vale? Horas después las calles estaban, como vemos ahí en pantalla, llenas de escombro e incluso los días siguientes pues, se fueron acumulando muebles, enseres dañados por el agua, lo que hacía que las calles eran intransitables. La UME, ERRI tiene un programa de apoyo ante desastres y la UME nos solicitó apoyo y lo que hicimos en primer lugar fue crear una ortafoto a partir de un vuelo de dron de la zona, donde podemos ver un poco la situación, cómo estaban las calles en ese momento. Y a partir de ahí utilizamos modelos de Deep Learning ya preentrenados para identificar, en este caso, lo que nos pedía la UME, que eran los escombros, ¿no? Poder cuantificar más o menos qué zonas estaban dañadas. Existe un modelo dentro de nuestro catálogo de modelos que se llama TechSum, que nos permite, a través de un prompt, identificar, segmentar objetos, ¿vale? Pueden ser aviones, coches, etc. En este caso, lo que nosotros hicimos fue meter la palabra de escombro en inglés, debris, y como veis, inmediatamente el modelo nos detectó, como veis en amarillo, esos escombros. Incluso lo hicimos también para detectar coches, como veis en verde. Pero, ¿qué pasa? Este modelo no detectaba de manera homogénea o igual todas las zonas. Había zonas de la ciudad en las cuales no lo detectaba. ¿Qué hicimos? Tenemos una arquitectura dentro de la plataforma que con cierta facilidad se puede entrenar para ajustar mucho más esos resultados. Y lo que hicimos fue utilizar las propias muestras que el otro modelo nos había dado, las usamos como muestras de entrenamiento al modelo, con muy pocas muestras pudimos entrenar el modelo y como vemos en pantalla en rojo se detectó mucho más ese nivel de, los escombros que se detectaban en la ciudad. Luego ya hicimos análisis espacial tradicional por intersección con las vías públicas y por tanto pudimos identificar qué zonas, qué tramos estaban bloqueados. Y, por tanto, en menos de 24 horas les pudimos dar a la UME un cuadro de mando como este, donde pueden consultar de una manera muy dinámica qué calles están bloqueadas y, por tanto, empezar a planificar sus trabajos en campo. Pero, como hemos visto en todas las charlas por aquí, la tecnología está cambiando, la IA está cambiando la manera en la que trabajamos y por eso os quería mostrar otro ejemplo, en este caso, de mantenimiento de pasos de cebra, en el que directamente interrogamos a las imágenes con lenguaje natural. Con los anteriores modelos que os comentaba, podemos, por ejemplo, detectar automáticamente los pasos de cebra de nuestra ciudad y una vez georreferenciados podemos hacerles consultas a las imágenes. Por ejemplo, podemos preguntarles que le diga el estado del paso de cebra en porcentaje de deterioro. Entonces, inmediatamente el modelo lo calcula y te indica que muestra un desgaste visible, con la pintura parcialmente desvanecida y con zonas oscuras y que estima que el deterioro es aproximadamente del 35%. Con lo cual, imaginaos la cantidad de casos de uso en los que podríamos aplicar este tipo de tecnologías. Y luego, pues obviamente, podemos llevar a cabo planes de mantenimiento que si cruzamos con infraestructuras críticas, como en este caso un colegio, pues obviamente podemos priorizar dónde actuar dentro de esas tareas de mantenimiento. Otro ámbito en el que estamos trabajando es en la incorporación de estos asistentes de inteligencia artificial dentro de las soluciones de campo, ¿no? De donde se adquieren datos en campo. Imaginemos que la policía local, pues eso, necesita registrar incidencias viales y lo que hace es tomar fotografías de las señales colocadas en la vía pública como la que vemos en pantalla. Lo que estamos haciendo es configurar un formulario que una vez suba una foto o capture una foto, el formulario se encargue automáticamente de rellenar el nombre y el código de la señal consultando digamos, el catálogo de señales verticales de la Dirección General de Carreteras, que está disponible vía una URL. Y también lo que queremos capturar es esa fecha de inicio, fecha fin, que como veis está escrita en la señal a mano. Pues veamos a ver cómo lo hace. Como veis, cuando el policía, en este caso, toma la imagen, el modelo de visión por computadora directamente describe qué es lo que ve en la imagen y extrae información relevante, como es el código de señal y el nombre de la señal de ese PDF,
e incluso interpreta dentro de la imagen pues esa fecha de inicio y fecha fin de la incidencia. Con lo cual, lo que estamos buscando aquí es hacer más eficiente y más sencillo el trabajo de captura de datos en campo. Y este es otro ejemplo de aplicación de la IA sobre un gemelo digital, en este caso el de Segovia, y que muestra cómo la ciudadanía podría, por ejemplo, interactuar con ese gemelo a través de un asistente de voz. A ver si se oye. ¿Me podrías enseñar la información de la parada número 21? Aquí está toda la información acerca de la parada que solicitas. Bien, ahora me gustaría ver la línea 1. Aquí está toda la información acerca de la línea que solicitas. Bueno, como veis, el asistente interpreta nuestra voz y de forma autónoma interactúa con las capas de información que tiene el ayuntamiento y devuelve datos precisos al ciudadano. Y, como no podíamos ser ajenos, digamos, a la agentificación de procesos. Y entonces, al ser ArcGIS una plataforma abierta, interoperable, y al tener bien diseñadas nuestras APIs y muy bien documentadas, pues podemos integrarnos con MCPs y agentes de IA capaces y que nos permitan interactuar, digamos, conversacionalmente con mapas y datos. En este ejemplo que veíamos, el usuario le pide que le active la capa de accidentes, que se lo filtre por el mapa por el barrio de Chamberí, incluso que le genere un gráfico de línea, como vemos ahí, categorizando los accidentes según el día de la semana o categorizando según la edad de las personas. Incluso ahí le está pidiendo un gráfico de donut por tipo de accidente, que pueden ser colisiones, vuelcos, caídas del pasajero, etcétera, y finalmente, pues eso, le pide un mapa de calor de esos accidentes. Con lo cual vemos que rápidamente y de una manera muy ágil, un usuario que no sea técnico GIS puede fácilmente explorar e interactuar con los datos generando este tipo de cuadros de mando que creo que puede ser muy útil y personalizados. Y bueno, ya por finalizar, digamos, en esa escalada que estábamos haciendo de los gemelos, de la madurez de los gemelos digitales, quería compartir brevemente un proyecto, en este caso en la ciudad de Vilna, capital de Lituania, que ha conseguido ser relativamente autónomo en sus operaciones de gestión de la ciudad. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues bien, con el uso de drones. Disponen de múltiples estaciones de drones ubicadas en la parte superior de los edificios municipales. Esos drones vuelan de forma autónoma y cuando terminan vuelven a una plataforma robótica y desde ahí automáticamente recargan su batería y automáticamente descargan las imágenes y vídeos capturados. Y entonces pasa la magia. Es ahí cuando inician o tienen automatizados esos flujos de detección automática con la geointeligencia artificial que os comentaba para detectar anomalías que les permitan, pues eso, responder de una forma rápida y eficiente a los problemas que surgen en el día a día de la ciudad. ¿Vale? Pueden detectar, por ejemplo, contenedores desbordados y, por tanto, adaptar sus operaciones de recogida de residuos, revisar cambios en las condiciones de los tejados, por ejemplo, si hubiera temporal, ver si hay tejados dañados, etc. También lo están utilizando para gestión ambiental, identificando, por ejemplo, si es necesario cortar o no el césped de jardines públicos, controlar especies invasivas. Incluso, pues eso, en épocas de fuertes nevadas, pues identificar condiciones de las aceras para, obviamente, adaptar un poco los trabajos de limpieza. Bueno, esto era un poco todo dentro de ese recorrido, digamos, dentro de la madurez de los gemelos digitales. Espero que os haya parecido interesante. Y ya para cerrar la sesión, lo que quería era compartir este ejemplo de la ciudad de Nottingham, en Reino Unido, precisamente o principalmente porque ellos han cuantificado el retorno de inversión de haber invertido precisamente en gemelos digitales. En este caso, Nottingham lo que están haciendo es usando un modelo 3D de toda la ciudad para revisar grandes desarrollos urbanísticos. Perdonad. Eso, es un gemelo digital de planificación urbana, ¿vale? Lo están utilizando para revisar los grandes desarrollos urbanísticos antes de aprobarlos. Realmente no es solo un modelo 3D visual, sino que es un entorno analítico, porque les permite integrar datos GIS de contexto, modelos BIM del proyecto y las capas normativas para evaluar, pues eso, propuestas antes de su aprobación. Esto está muy alineado. Uy, le di por aquí. Bueno.
Está muy alineado con el Plan BIM de la contratación pública y también con las nuevas tendencias, digamos, de automatización de los permisos de concesión de licencias. Por tanto, así pueden analizar eso, volumetrías, afección visual, sombra proyectada, cómo impactan en el paisaje urbano. También pueden verificar cumplimiento normativo con alturas máximas, ocupación y retranqueos, etcétera, ¿no? Realmente, al incluir los modelos BIM, se tiene el qué y el cómo dentro del contexto geoespacial, que dice el dónde y el por qué, ¿no? Entonces, bueno, es una herramienta yo creo que muy útil y ellos dicen que está les sirve mucho para acelerar todos esos procesos de revisión de proyectos de construcción. Además, tienen una aplicación web a las que podéis acceder con ese código QR, donde realmente comparten públicamente estos grandes proyectos urbanísticos dentro de la ciudad, lo que ayuda obviamente a la ciudadanía a entender qué se propone y qué se va a construir en el entorno, y también ayuda a inversores o a promotores o a atraerlos, ¿no? Porque al final realmente el desarrollo atrae a más desarrollo y bueno, pues saben dónde se está invirtiendo y dónde pueden invertir. Y también incluso para decisiones comerciales, etcétera. Por último, bueno, mostraros un poco cómo están utilizando también esos entornos de realidad virtual para que los técnicos, los responsables políticos, los promotores, los ciudadanos puedan entrar literalmente en los proyectos antes de que se construyan. Entonces, se ha convertido realmente en una herramienta muy útil porque les permite explorar en primera persona esos proyectos y también les permite evaluar distintos escenarios posibles. Y además, a partir de ese gemelo digital han generado esta maqueta 3D, con lo cual pueden utilizar talleres de formación o incluso de divulgación, museos, etcétera, donde superponer capas de información geoespacial sobre esa maqueta. Pero bueno, como os decía, realmente esto es interesante porque como ellos son un referente en Reino Unido en esta parte de utilizar el 3D y gemelos digitales para la planificación urbanística, pues se les pidió a nivel de país que hicieran un estudio del retorno de inversión de haber invertido precisamente en gemelos digitales, ¿vale? Y midieron el impacto en dos líneas muy concretas. Por un lado, está en la revisión de grandes proyectos urbanísticos y en este caso, al poder evaluar el alcance y el impacto real desde un primer momento, conseguían reducir tiempos de revisión, evitar modificaciones posteriores, minimizar rediseños. Y esto lo que comentaban que les suponía un ahorro cercano a 19.500 libras anuales, considerando una media de 3 ciclos de revisión por proyecto. El segundo es en el diseño y evaluación de proyectos urbanísticos. Ahí decían que el equipo técnico ahorra unas 21 horas por cada diseño urbano, teniendo en cuenta evaluaciones de suelo, modificaciones de planeamiento a lo largo del año, etc. Esto traducido a términos económicos, hablamos de aproximadamente 55.000 libras anuales de ahorro para la Administración. El resultado final de ese análisis coste-beneficio de implementar el gemelo digital para la ciudad de Nottingham es que el planeamiento urbanístico, concluyeron que los beneficios superan a los costes en un factor 1,2. Esto significa que por cada libra invertida en tecnología de gemelo digital, una autoridad local de planeamiento puede esperar recuperar 2 libras en eficiencia y ahorro a lo largo de un periodo de 10 años. Y bueno, ahora ya sí, concluyo. Espero que os haya gustado la presentación, que la hayáis visto útil. Quiero usar una reflexión que hizo un compañero algún día, que es que ni la inteligencia artificial ni los gemelos digitales cambiarán el mundo, pero la combinación de ambas tecnologías permitirá cambiar vuestras ciudades y seréis vosotros y vuestras ciudades las que transforméis el mundo. Y yo, no me pagan para ello, tengo que decir que ArcGIS debe ser la plataforma geoespacial que os acompañe en ese viaje. Así que nada, muchas gracias.